Consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, presidente de la Asociación Digital Europea y experto en transformación digital. Gracias, Jaime. Bueno, buenos días, buenas noches ya, presidente, autoridades, señoras, señores. Bueno, a mí me toca ser el espacio entre toda la intensa tarde que tenemos y el rato agradable que tendrá a continuación. Intento en esta reflexión, como pone el presidente con el experto, pues compartir algunas reflexiones. Experto de nada. Si experto es sinónimo de edad, sí soy experto, porque llevo ya 4 décadas como colegiado. Si es experto de que sé algo de algo, cada día me doy cuenta que sé más de nada. Lo que sí les puedo decir es que soy médico. Soy médico, me siento médico, aunque ya hace muchos años que dejé la asistencia y he ido pasando por la gestión sanitaria, público-privada, multinacional farmacéutica y ahora una gran empresa de consultoría. Me voy a pasar rápidamente unas diapositivas, pero como decía el profesor Repullo, las van a tener ustedes en la documentación, luego por lo tanto no es tanto para leerlas como simplemente para fijar algunas reflexiones. Isabel nos decía a primera hora de la tarde que no perdamos el foco. Y yo como médico nunca he perdido el foco, o he intentado no perder el foco. Mi foco siempre han estado en las personas. Personas que somos, que tratamos a personas que necesitan de nuestro cuidado, como pacientes, como ciudadanos, intentando que no enfermen. Pero ese es el foco que hemos mantenido siempre. Pero ahora mismo el foco ha cambiado, se ha dicho a lo largo de la tarde. Y el foco, ahí tienen ustedes una imagen de una niña muy pequeñita de este mismo mes de agosto en un poblado de Uganda, y verán que en sus manos tiene un móvil. Esta misma imagen la vemos en Uganda, Sudamérica, sudeste asiático, cualquier sitio del mundo en este momento en el que queramos tener acciones de salud pública, nuestro nexo de unión con la población, independientemente de su edad, de su nivel económico y de su capacitación o competencia digital, es un teléfono inteligente. ¿Quién está al otro lado? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. A lo largo de la tarde se han contado muchas cosas y en la intervención y las últimas intervenciones surgió la palabra preocupación. Y la verdad es que a mí me alegró oír que había compañeros y compañeras que estaban preocupados, porque les tengo que confesar que en los últimos años, cada vez que he hablado con médicos, he sentido que miraban para otro lado. He sentido que esto no iba, lo que les voy a contar yo, no iba con ellos. Entonces, que ahora mismo haya profesionales preocupados por todo lo que está llegando, o todo lo que ha llegado ya, sinceramente, para mí es una grata noticia. Es decir, esto nos concierne, y hasta ahora no tenía la sensación de que esto era así. Se ha hablado de cambio, cambio continuo, cambio diferente, cambio disruptivo, complejidad de la salud, totalmente de acuerdo. Y nos ha hablado de la rapidez del cambio. Y el cambio es global, es disruptivo, es digital, y ahí tenemos que estar nosotros. Y la salud no es diferente al resto de las profesiones. No me voy a detallar porque no es de hace tanto tiempo cuando existen estos avances tecnológicos, y sin embargo ha sido en este año 2023 cuando ha habido un salto cualitativo exponencial con la aparición de la inteligencia artificial generativa. Esto sí que ha supuesto un cambio muy diferente, como ahora les comentaré. Es decir, yo hace 4 décadas estudié lo que se ha dicho esta tarde aquí, bioquímica, fisiología, anatomía, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos se sigue estudiando igual que hace 40 años. Estudié la medicina clásica, empecé a estudiar la medicina personalizada hace muy poquito tiempo, llega la medicina digital, la transformación digital, y ahora, en los últimos meses, irrumpe la inteligencia artificial aplicada a la salud. Irrumpe de una manera disruptiva, brutal, exponencial, y nos coge con el pie cambiado. Entonces, ha cambiado tanto en el último año como en estos 10 años que ustedes ven ahí de avances tecnológicos. Se ha hablado de los datos. Yo tengo que insistir también en esta cuestión. Se ha hablado de todo lo que suponen los avances en la medicina genómica,
todo lo que supone también en los avances de la gestión de los datos, y todo esto lo hemos dado en llamar salud digital. Los médicos somos muy dados y nos hemos formado así, a beber de fuentes, a acreditar fuentes, a ser muy puristas con la terminología, y si no la entendemos, buscamos sus raíces, e incluso muchos nos gusta también añadir terminología a lo existente, ¿no? Pero si hay algo que nos une a todos es la capacidad mental de diagnóstico ante síntomas y signos, búsqueda de una propuesta terapéutica, de un diagnóstico, perdón, y de una propuesta terapéutica, y luego seguimiento de los pacientes. Esto es lo mismo y no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es las soluciones que tenemos por el camino. Antes comentaba Encarna, de la Sociedad de Genética, que hace 21 años se hizo el primer borrador de genoma humano. No ha sido hasta este mes de agosto cuando se ha completado. Se ha completado con el cromosoma Y y se han completado los 20.000 aproximadamente genes, aproximadamente el 2% de nuestro genoma, que más o menos ahora mismo viene a ser los que nos permitía avanzar. Y ha sido posible 20 años después, a pesar de la secuenciación de última generación y de todo, gracias a la inteligencia artificial. Es decir, estamos ahora mismo en de pleno lleno en cambios significativos y muy trascendentales. Se ha dicho también a lo largo de la tarde el papel de la medicina personalizada. Ahí tienen ustedes en el ángulo superior izquierdo todo lo que está suponiendo la transformación digital, Internet de las cosas, Internet de las personas, transformación 5G, 6G, etcétera, etcétera. Todo, y en medio, en cajitas de colores, tienen ustedes, hay diferentes grupos frente a problemas de salud mental, salud de la mujer, hospital virtual, y en cada uno de esos nombres de empresas detrás hay quien está aportando ya estas soluciones. Es decir, ya tenemos evidencia científica de soluciones en las que unimos todo lo que nos viene dado de la transformación digital y todo lo que hemos aprendido de la medicina personalizada. Luego, por lo tanto, estamos en condiciones óptimas de diagnosticar, de tratar y de prevenir si nos ponemos a ello. Se ha hablado también del concepto de salud digital. A mí me gustaría quitar el apellido digital, pero ahora mismo tenemos que insistir en ello. ¿Y por qué me gustaría quitarlo? Porque no soy muy amigo de especialidades, subespecialidades y partes de especialidades. Al final, de lo que estamos todos unidos es pacientes con problemas de salud, ¿qué solución le puedo aportar? ¿Basada en qué? Un medicamento, una tecnología o una solución digital, que es de lo que estamos hoy. Hace 10 años, en ese dibujo que tienen arriba, hace 10 años nos reuníamos en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, y celebramos el primer Congreso Internacional de Salud Digital. La semana pasada hemos celebrado la 10ª edición. En estos 10 años hemos pasado de una travesía del desierto en la que apenas había cosas que contar y mucho futuro con el que ilusionar, a tener en este momento tal cantidad de casos de uso y de ejemplos que nos es muy complicado hacer una agenda mínimamente equilibrada, porque ya tenemos muchas cosas que contar. Por lo tanto, no es futuro, sino que es ya una realidad. Soluciones digitales aplicadas a salud. Salud digital no es nada más que la unión de todos los desarrollos tecnológicos innovadores aplicados a problemas de salud. No hay una solución digital que no esté pensada, o no debe haberla, que no esté pensada para solucionar un problema de salud. Y ahí es donde estamos. Antes les decía, 5G ha hecho posible que compañeros nuestros estén ahora mismo interviniendo a alguien que está a 11.000 kilómetros de distancia en tiempo real. Antes había un periodo de latencia y una velocidad que no nos permitían hacer determinado tipo de intervenciones. Ahora mismo con el 5G ya lo estamos haciendo. Pero es que esta tarde también se hablaba de que la primera vez que hubo una teleconsulta, telemedicina, fue con el Radio New, que fue a principios del siglo pasado, y fue a raíz de que ya había un teléfono de pared en un sitio con alguien que tenía problemas de salud y cientos de kilómetros alguien que era un médico, una enfermera, atendiendo esos problemas de salud. Esto es lo mismo que ocurre ahora. ¿Qué ha cambiado? La capacidad ahora mismo de velocidad, de respuesta,
pero los problemas siguen siendo los mismos. Cuando hablamos de transformación digital, telemedicina, en países como Brasil, Argentina, India, no somos conscientes de que un médico en Madrid tendría que ir hasta Moscú para poder atender a una población dentro del propio país de Argentina o de Brasil. Por lo tanto, estos países ahora mismo están desarrollando verdaderos programas y plataformas de telemedicina y desarrollo tecnológico que tendríamos ahora mismo que observar con muchísima atención. Estamos permanentemente sujetos al mundo de las noticias en todos los sentidos. A los médicos, los pacientes nos preguntan, doctor, he leído esto, ¿cuándo esto me va a llegar a mí? Se hablaba esta tarde también de la gestión de las expectativas. Ahí tienen ejemplos simplemente de este verano, de lo que puede hacer la inteligencia artificial, en este caso concreto, a investigación, desarrollo de nuevas moléculas, enfermedades como el cáncer, el que determinado tipo de pacientes tetraplégicos, etcétera, tengan una esperanza que hasta este momento no tenían, etcétera, etcétera. Pero vamos a medios generalistas y los profesionales médicos somos muy escrupulosos de las fuentes, como les decía al principio, y ahí les invito a que vean en la parte de abajo el New England americano de atención de familia, que este verano crea un debate colaborativo entre médicos de atención de familia, gestores y pacientes alrededor de la medicina de familia con inteligencia artificial. Pero es que si se van al ángulo superior derecho, verán que el New England, que es un poquito la Biblia de la mayoría de todos nosotros, que por cierto es digital ya hace muchos años, varias décadas, tiene 200 años de vida. Este periódico, al que todos seguimos digitalmente desde hace tiempo, lleva décadas defendiéndose diferentes grupos que le urgían a que hiciese determinado tipo de secciones por especialidades. Siempre se resistió. Sin embargo, antes del verano, ha creado New England AI. Ha creado solamente un New England específico para inteligencia artificial. Algo está cambiando cuando nuestros referentes globales, internacionales, como médicos, están ahora mismo incorporando la inteligencia artificial ya en su conocimiento. Y la última parte de abajo, les pongo una noticia de la semana pasada. Yo, como les decía antes, soy médico, pero soy médico de los que ya hace tiempo que no se pone la bata y se dedica en este momento a consultoría, gestión, y estoy ahora mismo en una empresa que somos 400.000 personas en todo el mundo, de las cuales 20.000 están trabajando en datos, 20.000 en datos, en todos los sectores, y 8.000 en inteligencia artificial, también en salud. Es decir, cuando esta tarde hablaban de que en los hospitales la calidad del dato, quién hace el dato, quién pone el dato, y el dato lo pone alguien en tiempo parcial y a ratos y tecleando, esto no va de esto. Esto va de otra cosa. Va de otros perfiles, de otras profesiones que tienen que estar al lado nuestro, realmente velando porque el dato de calidad sirva para lo que creemos que debe servir y no para lo que en este momento sirve, que es para muy poquito. Realmente estamos discutiendo la titularidad del dato, la propiedad del dato, la gestión del dato, cuando en este momento en nuestras organizaciones sanitarias, públicas y privadas, no tenemos a nadie que esté realmente gestionando el dato. Y yo voy a mis compañeros de inteligencia artificial y les digo, oye, miradme un poquito de qué va todo esto ahora mismo de la salud digital. Y simplemente haciendo algunas búsquedas que tienen ustedes ahí, con diferentes niveles de información, lo que llamamos capas de cebolla, del ahora, de próximamente y tendencias, yo soy capaz de, en muy poco tiempo, en un rato, llegar a millones de fuentes donde puedo ver de qué se está hablando, y se está hablando de inteligencia artificial, de robotización, etcétera, etcétera. Pero puedo profundizar y quiero ver qué empresas están hablando de ello, y llego a ver qué empresas están hablando, y quiero ver qué sociedades científicas, y quiero ver quién está patentando. Y si se van a la esquina de abajo, verán en la línea de arriba China, en la siguiente India, en la siguiente Corea, en la siguiente Estados Unidos, y Europa, toda Europa, está muy muy abajo. Es decir, estamos todavía muy lejos de donde tendríamos que estar.
generando conocimiento, gestiona. Todo esto es aplicado a salud, ¿eh? Aquí no hay otros sectores. Aquí está salud. Luego, por lo tanto, mi primera llamada de atención, mi primera reflexión, como me pedía Isabel esta tarde. Estamos ahora mismo inmersos en una ola, y permítame que haga esta analogía con el Cantábrico que tenemos detrás, estamos en una gran ola ligada a la inteligencia artificial aplicada a la salud. Pero ¿qué otras dos olas más, y voy a intentar ser breve, qué otras dos olas más ahora mismo tenemos y a lo largo de la tarde no he oído? Y que van a marcar también un poco todo lo que llamamos la salud. Insisto, es compleja y los médicos tenemos que estar ahí. En primer lugar, el envejecimiento. Se ha hablado de la cronicidad un poco antes, pero yo quiero insistir en el envejecimiento. En los próximos 25 años duplicaremos la población mayor de 60 años. Duplicaremos la población superior de 60 años. Es decir, los médicos tendrán que atender al doble de población mayor de 60 años. Aquí he oído que no hay médicos, aquí he oído que no sé qué. Pues ya me dirán ustedes cómo se va a hacer esto, ¿eh? Porque nadie lo está poniendo en la ecuación. Estamos muy preocupados de toda la tecnología, pero no estamos preocupados de la demanda que está llegando y que nos va a llegar. Nos hemos cansado ya de decir que no tenemos tasa de reposición, es decir, ya desde el 2015 no tenemos jóvenes que nutran nuestras pensiones, pero que tampoco nutran nuestras profesiones. Y la demanda, o sea, es un éxito vivir 20 años más de media. La COVID no ha conseguido doblegar la curva y vivimos 20 años más de media, pero va a haber el doble de población a la que atender en los próximos 25 años. Y el 50% de esta población mayor va a ser lo que llamamos soledad no deseada, es decir, personas totalmente aisladas de familia y entorno. Y ahí ya empieza a haber soluciones de este tipo. Es decir, se ha dicho también que probablemente tendremos que estar pensando en olvidar el hospital como el centro nucleador de toda la atención sanitaria y probablemente tendremos que pensar en el domicilio, en el entorno, en el propio paciente, que sí o sí, independientemente de su edad, en este momento lleva un móvil. De verdad, lleva un móvil. Y si no, miren alrededor suyo y verán que eso de la brecha digital no es verdad. La brecha digital es otra cosa. Pero ahora mismo la gente mayor tiene un móvil adecuado a sus posibilidades. Y la mayoría ahora mismo espera de ustedes que estén al otro lado de todo esto. Ahora mismo ya hay cantidad de plataformas que son capaces de en tiempo real dar información de cómo está el paciente. Desde el punto de vista físico, en enfermedades crónicas, con diferentes indicadores, y desde el punto de vista químico, bioquímico, y desde el punto de vista de determinado tipo de... Todo esto ahora mismo ya es posible. Tenemos que gestionar todo esto. ¿Dónde está en esta gestión los sistemas sanitarios públicos y privados? Se ha hablado aquí esta tarde 3 veces de inequidad. La hay y la va a haber más. Si no realmente nos lo tomamos en serio, la va a haber más. Insisto, esto no va solamente de poder adquisitivo, esto va solamente de cambio de modelo. El 30% de lo que hacemos en sistemas sanitarios como el nuestro es ineficiente. Estamos financiando la ineficiencia. Tenemos que cambiar cosas. Sé que es duro, sé que es difícil, pero lo tenemos que hacer nosotros. Nadie nos lo va a hacer. Entonces, si ahora mismo ustedes observan la cantidad de aplicaciones y de apps que se han puesto en marcha en los últimos años, verán que son más de 300.000. Si yo les pregunto a ustedes cuántas tienen descargadas, me dirán 1, 2, la que viene por defecto y ni siquiera las veo. Bueno, estamos ahí, pero en muy poquito tiempo, 50, 100 aplicaciones, que son ahora mismo responsables de más del 50% de las descargas, son las que van a estar. En la medida que los pacientes, en la medida que a ustedes les resuelva problemas de salud, se descargarán y se utilizarán. No solamente descargarla, sino utilizarla. Esta tarde se hablaba también de la normativa, de la regulación. Estamos en ello, pero estamos en ello y esto va muy rápido. Solamente Alemania, que es nuestro referente, aprobó en noviembre del 2019 su Parlamento una entidad independiente, el DIGA, que evalúa, autoriza e incluso prescribe por prescripción médica un dispositivo. Solamente Alemania en este momento. El resto estamos todavía
mirando a ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? La posibilidad existe, pero no lo estamos resolviendo todavía. Primera ola, disrupción digital. Segunda ola, envejecimiento. Y, si me permite, la tercera ola, sostenibilidad. Se nos llena la boca hablando de sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud. Pero a muy pocos profesionales sanitarios les oigo hablar de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Hay que decir bien claro que nuestra actividad genera el 5% de la huella de carbono. Somos contribuyentes netos a la huella de carbono. Y además, en la medida que aumentamos nuestra actividad, creamos más huella. No hace falta que les enumere, que lo tienen ahí, como les digo, toda esta presentación la tienen a su disposición. Ahí tienen todo lo que en nuestro día a día genera huella de carbono. Desde nuestros quirófanos, el ir y venir de determinado tipo de suministros, los pacientes yendo y viniendo, los profesionales sanitarios yendo y viniendo, los edificios, hospitales, etcétera, etcétera. Pero es que si antes les decía que vamos a atender a más población más tiempo, hemos cronificado, hemos aumentado el número de población, vamos a aumentar la huella. Esta es una realidad. La sostenibilidad ahora mismo, no solamente económica, sino también en cuanto ambiental, porque genera más golpes de calor, enfermedades infecciosas por vectores, etcétera, etcétera. Estamos en un círculo vicioso. Tenemos que contribuir. Se ha hablado también de responsabilidades de gestores, sociedades, pero también individual. Cada uno de nosotros, en lo que hacemos, el desechar 10 batas tiene un coste muy diferente a lavar una bata. Y, por ejemplo, pondría muchísimos ejemplos que tienen ahí. Ya para ir terminando, problemas de salud, buscamos soluciones de salud. Unas, como se ha dicho esta tarde, software que tienen que ser ya evaluados como productos sanitarios. La posibilidad existe, pero no se está haciendo todavía, pero existe esa posibilidad. Y algo que ya está llegando es terapias digitales, es decir, soluciones digitales aplicadas a problemas reales de salud. ¿Cómo se hacen? Escuchando a nuestros compañeros el diseño de algoritmos, pero al final quien tiene que hacer la propuesta de salud somos nosotros. Intentaba en estos minutos poner hechos concretos que son los que ahora mismo van a forzar al cambio. Les he hablado de la ineficiencia, les he hablado del aumento de la población a atender, les he hablado de la llegada de la tecnología y hemos hablado también de la escasez de profesionales sanitarios. La propia Organización Mundial de la Salud, no solamente nosotros, sino también la OMS, reconoce que en el año 2025, yo creo que es, faltarán 18 millones de profesionales en el mundo. No es cuestión solamente de más médicos, más médicos, más médicos. Es cuestión de también cambiar las formas en las que hacemos las cosas. Cuando a mí me dicen digitalización versus humanización, digo, es falso ese dilema. ¿Por qué? Yo como médico, no sé ustedes, pero yo como médico me dedico el 80% del tiempo a luchar contra la informática. Y el 20%, si puedo, a mirar al paciente e incluso hasta tocarle o auscultarle. Pero el 80% a luchar contra la informática. La informática es inteligencia artificial, pero la informática es robotización, automatización, procesos en todos los sectores de consumo, de los que ustedes quieran, ya hace años que tenemos incorporado al proceso de automatización. Antes alguien también decía, estoy preocupado porque mis datos, estamos todos geolocalizados, estamos todos emitiendo información. Yo cada vez que voy a un centro comercial me saludan en mi teléfono y me dan buenas noches, don Jaime, en la planta cuarta tenemos una oferta para usted. Entonces, y yo no les he dado permiso, les aseguro. No, de verdad que no. Entonces, es verdad que la salud es diferente, pero no tanto como para que no seamos conscientes de la realidad que tenemos por delante. Entonces, ahí arriba les pongo una denuncia de estos días de no tenemos médicos, no vamos a tener médicos, y sin embargo el discurso sigue siendo el mismo. Hay que buscarlos, hay que fabricar más médicos. Cuando igual también sí, cambiar condiciones, cambiar formas de... pero sobre todo cambiar formas de trabajo. Ayudarse de todo esto que yo les estoy contando. Se ha dicho que los médicos
sabemos de lo que sabemos y ahora mismo solo nos faltan competencias digitales. Yo les diría que nos falta otra cosa, y es, no tenemos que ser matemáticos, no tenemos que ser físicos, no tenemos que hacer diseño de datos, pero sí tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Tenemos que incorporar en nuestra toma de decisiones la posibilidad de los cálculos probabilísticos y de los riesgos que asumimos a la hora de tomar determinado tipo de decisiones. En esto nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y esta forma de pensar hay que inculcarla desde los primeros años en la universidad, en las facultades. Antes he oído que había que cambiar todo el currículum. Yo soy más posibilista. Yo propondría cambiar formas de trabajo, formas de pensamiento sobre las disciplinas de siempre. Pero reconociendo que muchas de ellas ahora mismo aportan muy poco. Pero sugeriría cambiar de esta forma. Y no lo digo yo, lo dicen organizaciones ahora mismo que están trabajando en ello. Que es decir, ayudémosles a pensar de qué manera un algoritmo me puede ayudar a mí en la toma de decisiones. Sin olvidar lo que se ha dicho esta tarde, que al final la responsabilidad como médico es mía, y solo mía. La solución digital solamente es un aliado en esa toma de decisiones. Y ya, estas sí que son ya las finales, que son un poquito las que hemos ido compartiendo toda la tarde, pero en principio tenemos que liderar este cambio. Yo resumiría en liderar este cambio. Lo tenemos que hacer nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer otros. Se ha dicho esta tarde también que determinado tipo de empresas están ahora mismo gestionando datos de salud. Ya les digo que esas grandes empresas a las que se refieren invierten en salud, en inteligencia artificial en salud, más que cualquier ministerio de sanidad de países como el nuestro. Mucho más, cualquier empresa de estas está invirtiendo en salud. Y si invierten es porque esperan encontrar conocimiento y nos lo esperan luego devolver en productos y servicios. Pero esto es lo que está cambiando ahora mismo. Por lo tanto, mis dos reflexiones finales serían lideremos el cambio y no miremos para otro lado, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial, en mi opinión, y estoy sujeto a su consideración, para mí pienso que va a ser el recurso más valioso de la atención médica. Ahora no nos viene a sustituir, nos viene a ayudar, necesitamos ayuda, y seguro que sin perder cuestiones que hemos hablado aquí de ética, de derecho, de legalidad y de ciberseguridad. No nos olvidemos que nuestros sistemas sanitarios, nuestros hospitales son hackeados diariamente, no por potencias globales, por ladronzuelos, simplemente ladronzuelos, y están entrando ya. Entonces, la pregunta no es ¿cuándo voy a ser hackeado? La pregunta es ¿cuántas veces he sido hackeado y hasta dónde han llegado? Nos lo tenemos que tomar en serio. Somos muy puritanos, permítanme, en qué pasa en mis datos, que me siguen, que no me persiguen cuando estamos compartiendo infinidad de información. Ética, legalidad y ciberseguridad. Pero insisto, la inteligencia artificial es nuestra aliada, no nos impone nada y simplemente nos va a proponer, como siempre. Siempre que un compañero de áreas de diagnóstico, de áreas de pruebas complementarias nos sugiere un diagnóstico, nos propone un diagnóstico. Bueno, pues esto es lo mismo que va a ocurrir aquí con la inteligencia artificial. Mi pregunta final sería, ¿ustedes creen, y eso se lo dijo ya el presidente, que la inteligencia artificial, después de lo que hemos oído esta tarde, es un aliado que ahora mismo necesita el personal médico? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por tu entretenidísima e interesante conferencia, como siempre, por cierto. De verdad que muy interesante, y dejas este último interrogante. Voy a ser mucho más prosaico en lo que te voy a preguntar. Aparte de las paradojas de esta transformación digital, de la inteligencia artificial, todavía en la farmacia estamos con el cartón cortándole con un cáter, ¿no? Que se dan esas circunstancias tan controvertidas. Pero bueno, habiendo dicho esto, y esta es la pregunta que te hago, y luego vamos muy mal de tiempo, vamos a dar un cuarto de hora más y yo creo que a las 9 cerramos, porque nos están esperando en el otro lado. Pero siendo más prosaico, en mi práctica diaria en el hospital, algo hemos hecho mal en cuanto a transformación digital. En la práctica diaria,
y acerca un poco ese humanismo hacia la tecnología. Hemos instalado los ordenadores, hemos instalado dentro de los ordenadores las historias clínicas electrónicas, por cierto, divergentes en atención primaria con un software diferente al software que tenemos en los hospitales. Y cuando uno se acerca a la planta o se acerca al servicio de urgencias, lo que se encuentra es a una cantidad de gente en el control pegándose por acceder al ordenador y ve los boxes con 0 enfermeras y con 0 médicos. No con 0, pero con muy escasas, pues eso, el afecto y eso que hablamos de la humanización, ¿no? Y yo creo que eso, o esta es mi opinión, lo hemos hecho mal. Yo creo que hemos sido apresurados a la hora de introducir una tecnología y obligar de alguna forma a introducir una serie de datos que efectivamente al final son ineficientes, porque no se recoge toda esa información que se produce. ¿Qué crees que tenemos que hacer para que esto sea más intuitivo y porque haya más participación, no solamente de la profesión médica, sino también de la profesión de enfermería, que acumula datos y datos que creo que con bastante poca eficiencia? Esta es la pregunta. Y luego darte una buena noticia en esa tercera ola de la que hablabas de la sostenibilidad y de la influencia del cambio climático en la huella de carbono. Te diré que desde el Consejo General de Médicos impulsamos la creación de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, que lo hicimos en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, a lo cual hemos sumado una federación temática en la Unión Europea de Médicos Especialistas que lidera España y que efectivamente desde el Consejo General nos preocupa mucho. Pero la pregunta es esa, ¿no necesitamos otra aproximación a los profesionales para que se introduzcan en este mundo de la tecnología en la práctica diaria y no la que tenemos ahora? Sí, muy rápidamente por el tiempo también, y volviendo a lo que comentabas. Primero, el tema de cambio climático, se me ha olvidado comentarlo, pero también somos conscientes de ello. A partir del próximo año, los criterios ESG son de obligado cumplimiento con certificaciones externas de instituciones sanitarias públicas y privadas. Quiere decir que esto no es opcional, es obligatorio. Europa nos exige una serie de cumplimientos. En segundo lugar, has puesto el ejemplo del cartón de las oficinas y no puedo evitarlo. Yo se lo he preguntado, yo he hecho fotos, o sea, a la farmacéutica y esto, y lo he utilizado en determinado tipo de foros con farmacéuticos. Y se lo he preguntado y no hay ninguna respuesta. La única respuesta es que en medio hay alguien que a ver quién le dice a alguien que deje de hacer lo que está haciendo. Así de claro. Entonces no hay ninguna razón ética, legal, científica de ningún tipo. Incluso es muchísimo más caro. Quiere decir que no, pero es que además es que el farmacéutico dice que es que si no lo pega en el papel no se lo financia. O sea, bueno, vale. Siguiendo la analogía, ustedes cuando van a un centro comercial, por citar alguno que yo sé, que yo cada vez que voy le pregunto a la señorita que está allí, saca un móvil como el nuestro y me dice lo que tiene, dónde lo tiene, si se lo he pedido, si no se lo he pedido, etcétera, etcétera. Porque un profesional no puede tener ahí a su paciente dónde está, dónde no está, y dónde viene y dónde no viene. Yo creo que detrás ha habido muchos interlocutores intermedios que cada uno ha ido poniendo barreras para que esto no sea posible. Entonces, cuando hablamos de transformación, estamos pidiendo ya ese cambio, que alguien lo ha dicho antes, ¿no? Alguien tiene que dar un golpe en la mesa. Y todo esto, porque detrás de todo esto no hay nada más que intereses muy concretos, no precisamente pensando en el paciente y en el profesional, simplemente la mayoría crematísticos, para que nadie pierda su pequeñita cuota de poder. Entonces, yo creo que organizaciones como el Consejo General, los colegios, las sociedades científicas, los profesionales, los jefes de servicio, yo creo que todos tenemos que ser un poquito más exigentes en estos cambios, y no ir simplemente a ver qué hay de lo mío para consolidarme lo mío de siempre. Entonces, yo pediría aquí un poquito generosidad de miras y, insisto, alrededor nuestro tenemos muchos ejemplos de la vida ordinaria donde todo esto ya es algo que tenemos incorporado. Entonces, no entiendo por qué aquí no lo hacemos. Y algo se decía, ¿no? La mayoría de ustedes trabajan en el sistema público, yo soy el sistema público, pero yo soy consciente de que ahora mismo estas mejoras están yendo más rápidas en los sistemas privados que en los sistemas públicos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de barreras, primero, de la asunción de estos tipos de cambios. Luego ya están las normativas, las reguladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habría que dar ya porque además, mientras estamos en estas discusiones, ahora estamos aquí, alguien está capturando información y dentro de poco nos lo va a devolver. Alguien ha dicho aquí,
plataformas de pacientes, grupos colaborativos de pacientes. Estos ya están negociando de tú a tú con las Big Pharma y gestionando ensayos clínicos de pacientes, etcétera, etcétera, anonimizados, etcétera, etcétera. Los datos ya no están tan cerca nuestro, los datos están por ahí, no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello. O sea, no salgamos más preocupados de lo que hemos venido, pero tampoco podemos pensar que esto no va con nosotros. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer al profesor, porque tenemos, yo creo que 8 minutos. Allí tenemos al fondo, a la derecha. Te lo dan, te lo dan. Epa. Mientras te dan el micro, yo haría una petición también a la mayoría de vosotros, porque veo que aquí hay mucho senior, mucho referente, que no deis por hecho que las nuevas generaciones, que son digitales en el tiempo libre y en el ocio, os miran a vosotros. Si vosotros no entráis aquí, querrán ser como vosotros de mayor. Entonces, el cambio tiene que venir de vosotros. Sí. Bueno, perdón, la pregunta. Muy rápido. Muchas gracias por la conferencia y por la disponibilidad de las diapositivas, porque ahí hay muchísima información interesante. Yo quería hacer simplemente una reflexión, porque el contexto, yo creo que el foro en el que estamos lo hace obligatorio que pensemos cómo vamos a transmitir esta importancia de la inteligencia artificial y de la digitalización a todos nuestros compañeros, ¿no? Yo creo que eso es indudable, que está suficientemente argumentado. Ahora bien, hay que tener cuidado con una cuestión que a mí me preocupa, y es que se nos llena la boca con la medicina centrada en el paciente. Y a día de hoy, nuestros pacientes lo que siguen pidiendo es que les miremos a la cara y que tengamos unos minutos para que nos cuenten cosas, o sea, y para que nos hablen. O sea, esa sigue siendo una preocupación fundamental de los pacientes. Lo digo para que a veces no tengo yo del todo claro esos porcentajes de que nos vamos a dedicar el 20% a ver pacientes y el 80% a la informática. Creo que eso hay que equilibrarlo un poquito más, porque realmente a veces corremos el riesgo de hacer todo por el paciente, pero sin el paciente. A ver, ¿qué quiere el paciente realmente? ¿El paciente necesita toda la información de la inteligencia artificial? Por supuesto. El paciente necesita, por ejemplo, conocer pronósticos. Y no tenemos ni puñetera idea de los pronósticos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos información. La inteligencia artificial nos va a dar información para que los consentimientos sean realmente bien fundamentados en pronósticos. Pero, insisto, creo que no podemos perder de vista que los pacientes necesitan que les miremos a la cara, que dejemos de mirar las pantallas, que escuchemos, vamos, y que los médicos tengan tiempo para hablar. Nada más. Totalmente de acuerdo. Yo, como les decía antes, hace ya muchos años dejé la asistencia, pero me siguen preguntando si me siento médico y si echo en falta la práctica médica. Y digo rotundamente sí. Yo como internista, mis mayores satisfacciones fueron siempre establecer un diagnóstico en aquel paciente que lleva varios días ingresado, que se le ha hecho de todo y no sabemos lo que tiene, y hacerle una buena historia y una buena exploración. Eso realmente para mí sigue siendo mi faro como médico. Dicho eso, yo lo que estoy precisamente es pidiendo liberar tiempo para hacer eso. Yo lo que no entiendo es que estemos ahora mismo esclavos de una tecnología que nos tenía que venir dada, como ustedes han dicho, intuitiva. Pero es que la intuitiva la tenemos ya en todo, en el billete de avión que hemos sacado para venir aquí, en la compra que hacemos, esa ya es intuitiva, porque alguien nos la ha diseñado. Aquí, ¿por qué no dejamos que esto ocurra? Tenemos que incorporar diseñadores, arquitectos de datos, toda una serie de profesionales al lado nuestro que nos están preguntando en qué les podemos ayudar y tenemos que decírselo. Pero al final, yo lo que estoy proponiendo es más tiempo de calidad y de calidez, precisamente en lo que usted ha dicho.
Bueno, de internista a internista, felicidades por la charla. Y una pregunta provocadora, la línea de lo que yo creo que decía Tomás y lo que has dicho ahora. Las historias clínicas electrónicas de los sistemas autonómicos de salud nos chupan una energía brutal. Es momento de acabar ya con ese modelo registrador, acumulador, y hacer otro tipo de cosas. Y si es otro tipo de cosas, ¿por dónde van a ir esas cosas? Yo estoy por cargarme las historias clínicas electrónicas e inventar otra cosa, porque creo que nos quitan mucho más que nos dan. A pesar de que hemos luchado por ellas, hemos participado, han hecho muchas cosas por nosotros sin pedirnos opinión y sin ponernos en nuestra piel. Pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? Yo no tengo explicación para lo que ocurre. Quiere decir que cada vez que hablamos de esto, alguien nos cuenta la historia, nos cuenta todo, pero efectivamente la realidad es esta. La pregunta es, ¿concebimos alguna entidad financiera, por no citar ninguna, de estas que son globales, que tenga un programa informático en cada filial? Yo trabajo, como les digo, en una empresa de 400.000 trabajadores, 120 países, y tenemos un solo sistema operativo. Es único en todo el mundo. Quiere decir que no se concibe que cada uno monte su historieta. ¿Por qué? Porque la única manera de ser eficientes en lo que hacemos es así. Cuando yo decía antes el 30% de lo que hacemos, entre el 25 y el 33% de lo que hace el sistema sanitario es ineficiente. Eso lo dicen todos los estudios de la OMS, y mucho de ello viene de esta mano. Viene de la mano de cantidad de procedimientos y procesos que ahora mismo lo único que hacen es marear. Y sin embargo, cada vez que lo elevo a determinados sitios, me contestan con que Europa va a sacar no sé qué, cuando saque Europa. Fíjese, yo creo que en un momento determinado, probablemente algunas de estas grandes corporaciones tecnológicas nos van a poner en nuestro móvil algo que a mí como paciente me resuelva la vida, y que entonces nos tiraremos de los pelos de la cabeza y diremos que por qué no lo hemos hecho nosotros, pero al final es muy difícil poner barreras al campo, ¿no? Aunque digamos que la ética, la legalidad, la seguridad, etcétera, etcétera, en resumidas cuentas, yo creo que hablamos de un sistema nacional de salud y hay 17, hablamos de una historia única y hay, no 17, hay 50 y tantas, con sistemas operativos diferentes. ¿Realmente usted cree como investigador que podremos extraer datos de valor de toda esa información? No. Y las grandes corporaciones, cuando quieren ahora mismo trabajar con determinadas enfermedades, van directamente a los pacientes. Y los pacientes les están dando la información. Muy bien, oye, pues muchas gracias a todos. Con esto lo cerramos. Tenemos ahora vamos a decir Arcadi algo, pero bueno, básicamente tenemos un vino ahí.